Préstame ese micrófono. Aleluya, Dios le bendiga. Le digo al pastor que me dé ese micrófono porque es el que tiene la unción. Aleluya. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga más. Aleluya. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar aquí. Aleluya. Para glorificar su nombre. Toda la gloria y la honra es para Él. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Me sorprende siempre cómo el Señor hace las cosas. Porque hay algo que siempre me pasa y es que el Señor me confirma el mensaje, el día del mensaje. Usted ve el tema del día de hoy, la acción de Dios en la unidad. Amén. Eso no es por casualidad, ¿verdad? Amén. Vamos a buscar en la Escritura, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 17, aleluya, verso 11. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Puesto de pie, iglesia, aleluya, y reverenciamos la palabra del Señor. Éxodo 17, verso 11. Con un fuerte amén me confirma que tiene la palabra. Amén. Más fuerte. Amén. Dice la palabra, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Amén. Aleluya. Puede sentarse, iglesia. Aleluya. Pero detenga, aleluya. No deje que su alabanza sea la que se siente. Siente el cuerpo, pero no la alabanza. Hay poder en el nombre de Jesús. Mientras estudiaba para este mensaje, iglesia, me di cuenta que el pueblo de Israel siempre se encontraba en una batalla. Era un pueblo que siempre estaba siendo enfrentado por sus enemigos. Pasaron por guerras, por escasez, por desiertos. Pasaron muchas situaciones. Y yo dije, wow, pero ¿por qué este pueblo se encuentra pasando siempre por un proceso? ¿Qué es lo que ocurre con Israel? Que pasan por un desierto, aleluya, pasan por el Mar Rojo después de una cautividad que tuvieron en Egipto, ¿verdad? Luego de ahí van al desierto y ahí también pasan por otro proceso. Aleluya. Cuando llegan a la tierra prometida, siguen pasando procesos. Sus enemigos siempre lo están observando para atacarlo y destruirlo. Siempre han querido erradicar a Israel de la faz de la tierra. Y cuando llevamos esto a lo espiritual, iglesia, nos damos cuenta de que lo que sucede es que hay un plan en contra de Israel. Y no solamente de Israel, sino con todos nosotros. Porque detrás de estas guerras se encuentra algo espiritual que nos está atacando. Pregúntale al que está a tu lado ahora qué tú vas a hacer para defenderte. Yo no escuché a nadie. Pregúntale al que está a su lado qué tú vas a hacer para defenderte. Y si no tienes a nadie a tu lado, pregúntatelo a ti mismo. Porque requiere de una reacción, ¿verdad? Para tú poder defenderte. Cuando alguien te va a atacar, tu cuerpo automáticamente busca la manera de defenderse, de protegerse, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos que entender que se requiere de una acción para poder evitar, ¿verdad?, este ataque. Entonces el pueblo de Israel, iglesia, me llamó la atención en el momento, en el milagro que Dios hizo cuando ellos estaban, ¿verdad?, en el desierto. Cuando el Señor le dice a ellos que le iba a dar un pan especial que iba a descender del cielo. La parte que más me impactó de la característica de este pan, el maná, aleluya, dice la escritura de que tenía un sabor como hojuelas de miel. Me está dando hambre ya. Aleluya. Porque todo lo que Dios da es bueno. Todo lo que Dios da es algo que esta tierra no puede ofrecernos. Y lo bueno es, iglesia, que lo que Dios nos da permanece para siempre. Ahora el enemigo va a seguir atacando, tratando de arrancarte esa bendición. Porque él sabe que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Sin embargo, la bendición que el mundo te da se evapora. Se evapora como la neblina.
que usted ve, usted va, no sé si se da cuenta que usted está manejando, hay mucha neblina. Y de repente usted cruza ahí, de ahí a ahí, y se evaporó. Así mismo son las bendiciones que el mundo nos ofrece. Nunca nos van a saciar. Nunca van a poder llenar nuestro corazón. Pero escuche bien, iglesia. El pueblo de Israel fallaba por causa de su desobediencia. El pueblo de Israel siempre caía en la cautividad porque terminaban haciendo lo opuesto que Dios le dijo que hiciera. Dios le decía, vete por ahí, ellos se iban por el otro lado. ¿A quién le recuerda eso a usted? A nosotros mismos. Porque eso es lo que nosotros hacemos. Dios nos manda a nosotros a hacer algo y nosotros hacemos lo opuesto. Y me impactó algo cuando usted va al verso 10, en capítulo 16 y usted se lee el verso 28. Oiga lo que dice el Señor. Le dijo a Moisés, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Oiga qué tremendo. Porque es que ya Dios le había dado las instrucciones, ahora ellos tenían que accionar, ¿verdad? Para poder obedecer a Dios. Nosotros muchas veces nos volvemos a sí mismos como Israel. Nos ponemos de dura cerviz, en el buen ¿verdad? Idioma decimos cabezadura, cabezones, ¿verdad? Desobedientes, porque Dios nos dice algo y nosotros siempre estamos empeñados en caminar en la dirección opuesta. Pero me llamó la atención que más adelante, luego de que ellos reciben el maná, ¿verdad? Que ellos reciben ese pan, dice la Escritura que Dios le daba la porción diaria. Y me llamó la atención que Él le dijo, no guarden para mañana. Gracias, hermano. Empezaron a almacenar porque ellos estaban viviendo en una cautividad en la cual ellos necesitaban una seguridad y ellos buscaban, ¿verdad?, asegurarse para el día de mañana. La Escritura dice que no te ocupes por el día de mañana, aleluya, porque Él traerá su propio afán. Aleluya, el día de mañana es incierto. La Biblia dice que usted tiene que vivir el día de hoy como si fuera el último. Pero no haciendo lo que usted quiera, no haciendo lo que usted le plazca, sino haciendo la voluntad de Dios. Como que usted se rió ahí, ¿verdad? Sí, porque nosotros a veces, mira, hay personas que están al borde de la muerte. Y muchas personas le dan consejos, le dicen, haz lo que tú quieras, todo lo que tú no has hecho en tu vida, hazlo ahora porque te estás al morir. ¿Qué consejo, verdad? Un consejo como que lo que hace es que envía a la persona a lo más profundo del abismo. Sin embargo, nosotros como cristianos en el borde de la muerte, y no solamente en el borde de la muerte, sino en el día a día, tenemos que aconsejarle a todo el mundo que busquen a Dios todos los días de su vida. No solamente un día ni dos, ni cuando estés enfermo, ni cuando estás en el hospital, ni cuando estás interno, sino siempre, aleluya, porque entonces usted empieza a experimentar la grandeza de Dios en su vida. Amén. Aleluya. Oiga bien, el pueblo entró en guerra. Y este pueblo, un pueblo maligno con el cual ellos se estaban enfrentando, se llamaba Amalek. Este pueblo tenía una característica, y es que este pueblo Amalek tiene un significado espiritual. En el idioma hebreo significa espíritu destructor. Y la especialidad de este espíritu es destruir las familias, traer contiendas, pleitos, enojo. Y sobre todas las cosas, disminuye la firmeza en nosotros. Oiga qué tremendo, porque a veces le pasamos por encima la Escritura y no analizamos y no nos ponemos a estudiar, ¿verdad?, el significado de las cosas. Y usted dice, Amalek no era cualquier pueblecito que quería destruirlo. Era un espíritu maligno que quería destruir y erradicarlo completamente. Ese espíritu los ponía a pelear entre ellos mismos, a discutirse. ¿Por qué? Porque cuando se destruye el lazo familiar, se destruyó todo. Sí, Señor. Amén. Automáticamente. Ahí usted se da cuenta que Satanás vino a destruirnos. Dice la Escritura que vino a matar, a hurtar y a destruir. Amén.
a matarnos 2 veces. Porque nos mata físicamente y también espiritual. Entonces, ¿qué usted va a hacer al respecto? ¿Se va a quedar así? Cuando un carro lo va a chocar, usted no se queda igualito, ¿verdad? Usted corre. Entonces, y mire que hay más posibilidades de que usted, un carro lo choque y usted se salve, depende cómo le dé, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con el alma? Porque dice la Escritura que temamos a aquel que puede destruir el alma en el infierno. ¿Verdad? Entonces, oiga bien. Dice la Escritura en el verso 8 del capítulo 17. Oiga lo que dice. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y esto me creó. Refidim, ¿dónde es eso? ¿Dónde queda esa ciudad? Y oiga, Israel estaba en esa ciudad en Refidim. Y esa ciudad, el significado de ella es lugar de descanso. Israel estaba descansando. Estaban tranquilos. Pero detrás había alguien planeando algo en contra de ellos. Entonces usted se pregunta, ¿cómo es que en un lugar que se supone que yo tenga descanso, se arma una guerra? ¿Cómo es que yo descansando, después de salir de un desierto en el cual nosotros pasamos mucho trabajo, ahora en el lugar de descanso tengo que pelear? Lo que sucede es que muchas veces Dios tiene que ponerte en el área de combate, en el lugar de descanso. Porque muchas veces nosotros nos llevamos del descanso y nos descuidamos y el enemigo viene y nos ataca y nos destruye. Aleluya. Porque es que Dios tiene que siempre cambiarnos los planes. Si Dios nos deja a nosotros siempre en una secuencia, esa rutina nos va a destruir. Porque nosotros nos acomodamos fácil. No requiere de muchas cosas para que nosotros nos pongamos cómodos. ¿Usted está entendiendo? Entonces, Dios tiene que turbar las cosas que se ven que están bien y cambiarlas para que nosotros nos paremos y hagamos algo al respecto. Aleluya. Oiga lo que dice las escrituras más adelante. Que Moisés se pone de pie y le dice a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Aleluya. La vara de Dios tipifica autoridad, tipifica poder, tipifica firmeza. O sea que cada vez que Moisés se movía, él no dejaba la vara. Él cargaba esa vara para arriba y para abajo porque él sabía que con esa autoridad que Dios le había dado es que él iba a vencer. Aleluya. Es como en una guerra. Ningún soldado en una guerra deja el rifle. Esa gente duerme con el rifle al lado de ellos. Y con una pistola también. No lo estoy mandando a comprar escopeta ni nada de eso, iglesia. Lo estoy mandando a que esté alerta porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y esas armas espirituales usted tiene que tenerlas consigo en todo tiempo. Usted sabe que usted se puede ir a dormir también con una arma. Para que esa alma lo pueda proteger aún en los sueños. Esa alma es la oración, iglesia. La palabra del Señor es aquella que es más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra aún lo más profundo de nuestro interior. Josué era obediente y hizo así. Escogió varones. Ahora, ¿por qué él tenía que escoger varones? Porque ahí había muchos. Hay personas que tienen la cualidad que son personas de guerra. En aquel tiempo habían soldados que eran calificados para pelear. No todos iban a la guerra. Entonces Josué tuvo que escoger. Y dice la escritura que cuando subieron, y esto es lo que más me impactó de esta lectura. Fíjense la imagen. Ese hombre que está ahí en el medio, ¿quién es? Moisés. Dice la escritura que fueron 2 más con él. Fueron 2, Aarón y Hur. ¿Verdad? Ahora, mi pregunta es, y lo que me causó curiosidad de esta porción de la palabra es que si Moisés 2 versos antes dijo que él se iba a ir adelante, ¿por qué después estas 2 gente aparecen? Y se fueron con él. Iglesia,
tenemos que entender que nosotros somos un cuerpo. El cuerpo no hace las cosas independientemente, sino que el cuerpo humano actúa sincronizadamente. Amén. Todos los órganos dependen el uno del otro. La mano no hace lo que ella quiera, el cerebro no hace lo que quiera. Todos los órganos trabajan en conjunto. Aleluya. Santo. ¿Y qué sucede? ¿Por qué entonces estos dos hombres van con Moisés? Ya él tenía la vara de la autoridad, ¿verdad? De la autoridad del Señor. Pero hay algo importante que muchas veces nosotros fallamos en hacer, y es que muchas veces somos cristianos solitarios, somos llaneros solitarios, que pensamos que nosotros podemos hacer las cosas por nosotros mismos y nos olvidamos de que hay un hermano allá que está orando por nosotros. Hay alguien atrás que tú no estás viendo que está orando por ti. Aleluya. Y muchas veces la batalla se hace más difícil porque tú no pides ayuda. La batalla se hace más complicada porque tú piensas de que tú puedes hacerlo solo. Amén. Señor. Y entonces, iglesia, muchas veces pasamos por eso. Porque nos da vergüenza pedir la oración. Porque nos da vergüenza decir la situación por la que estamos pasando. Porque pensamos que aunque yo puedo orar yo. Y claro, Dios te va a escuchar. Pero hay oraciones que requieren una unidad. Hay oraciones que requieren que el cuerpo se una. Hay oraciones que requieran que estén en comunión. Cuando Pedro estaba en la cárcel, dice la Biblia que en la iglesia estaba orando por él. No era Pablo ni nada, no era, Pablo no estaba en ese momento. No eran los demás discípulos, aleluya, pero la iglesia estaba orando. Porque hay algo, iglesia, que ocurre cuando la iglesia se une. Y es que Dios se mueve al favor de la iglesia. Hay oraciones que usted hace y usted no ve la respuesta porque usted lo está haciendo usted solo, con su propio mollero, ¿verdad? Pero cuando usted involucra y dice lo que está ocurriendo y los hermanos empiezan a orar por usted, usted empieza a ver que Dios empieza a moverse. Usted empieza a ver que Dios empieza a actuar a tu favor. O sea que usted no es un llanero solitario. Usted depende de la oración de su hermano. Pero mire, cuando Aarón y Hur fueron, dice la Biblia que cuando estaban peleando, Moisés levantó su mano y el pueblo de Israel estaba ganando. Sí, Señor. Pero el cuerpo humano se cansa. Y dice que empezó, ¿verdad? Voy a parafrasear, se le empezó a calambrar el brazo. Y empezó a bajar. Y mientras bajaba el brazo, Perdía. el pueblo empezaba a perder. Entonces, hay algo, iglesia, y es que estos hombres no fueron allá por casualidad. Ya eso estaba en el plan de Dios. Dios sabía que Moisés en un momento se iba a cansar, porque la guerra no iba a durar 2 minutos ni 3. La guerra iba a durar mucho tiempo. Por eso tú tienes que tener a alguien que te respalde al lado tuyo cuando tú estás cansado. Muchas veces el enemigo empieza a atacarnos y a destruirnos. Y es porque en un momento nosotros nos cansamos de orar. Pero cuando alguien está orando por ti, ese relevo viene. Y cuando uno se cansa, el otro arranca. Y cuando el otro se cansa, dice la Biblia que hay del que ande solo. Aleluya. Porque el que anda solo, cuando caiga, no va a haber nadie que lo levante. Pero cuando tú andas con alguien, con tu hermano, que está de la mano, cuando tú te canses, él te va a levantar. Y cuando él se canse, tú lo vas a levantar. Hay poder en el nombre de Jesús. Dice la Biblia, iglesia, que Israel, cuando Moisés levantaba, ganaba, prevalecía. Pero cuando se cansaba, perdía. Entonces, eso es algo de vida o muerte. Ahí tú no puedes cansarte. Ahí tiene que haber alguien que te respalde. Porque hay vidas de por medio que están muriendo cuando tú te cansas. Escuche bien. Cuando tú te cansas de buscar al Señor, tu familia está en riesgo. Tu familia está en peligro. Porque el enemigo vino a destruirte. Él no vino, aleluya, a jugar. Él vino a destruirte completamente. Entonces Aarón y Hur le levantan las manos y Israel empieza a ganar de nuevo. Porque como le dije, iglesia, la batalla no iba a durar un ratito. Dice la Biblia que ellos tuvieron que quedarse ahí hasta que el sol se puso.
No eran 2 minutos, ni 3 horas, ni 4 horas. Eran más de ahí. Aleluya. O sea que era necesario que ellos estuviesen ahí. Entonces ellos vienen en el verso 12 y sentaron a Moisés en esa piedra que usted está viendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Y agarraron y le levantaron las manos y sus manos tuvieron firmeza. No se estaban cansando, iglesia. Estaba balanceado. No había un cansancio porque el pueblo, esas 2 gentes lo estaban ayudando. Ahora, cuando tú estás pasando por pruebas, ¿qué tú vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir callado? ¿Vas a seguir en mute? Aleluya. ¿O vas a hablar? ¿Vas a contar por lo que está pasando? ¿Te vas a acercar a tu hermano para que él ore por ti? Aleluya. Porque cuando tú revelas, ¿verdad? Lo que tú estás pasando y Dios mueve a tu hermano a orar por ti de corazón. Y esto fue lo que pasó aquí. ¿Usted se dio cuenta? Por eso yo dije que este mensaje no es por casualidad. Porque se requiere de una unidad para que Dios pueda hacer la obra. Cuando usted clama a Dios de todo corazón, Dios se va a mover. No podemos ignorar la situación que ellos están pasando. No podemos simplemente decir, Dios tiene el control. Sabemos que Dios lo tiene, pero nosotros tenemos que obrar y dar nuestra parte para que esto pueda ocurrir. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que Dios lo va a hacer como sea, pero Dios quiere que nosotros sintamos el dolor y la necesidad que está pasando nuestro hermano. Porque de lo contrario, iglesia, nosotros estamos no practicando, ¿verdad?, lo que es el amor de Dios. Si usted recuerda el proceso que nuestro pastor estaba pasando, ¿verdad? Un proceso de muchos meses, muchos ataques, muchas situaciones. Si usted analiza cómo todo empezó, yo no tengo los detalles, pero si usted analiza cómo todo empezó, era una batalla la cual él tenía que enfrentar él solo. Si usted analiza, él empezó esa batalla solo, con nuestra hermana Marlene juntos, ¿verdad? Entre ellos 2. Porque era una batalla que ellos tenían que librar ellos mismos. Era una batalla que le correspondía a ellos, porque hay batallas que te corresponden a ti. No piense que Dios va a hacer todo por ti. No piense que Dios siempre te va a poner las cosas fáciles. Dios tiene que sacarte de la comodidad para que tú entiendas que tú tienes también que accionar. No pienses, hay gente que le gusta que le traigan la comida y también le muevan la quijada. Cuando Pedro estaba en la cárcel, iglesia, el ángel cuando se le manifestó, le dijo, ponte las sandalias. Él se pudo haber ido descalzo, ¿verdad? Pero había algo espiritual detrás de eso. Y es que el Dios envió el ángel para que lo sacara de la cárcel, porque la iglesia ya estaba orando. Yo le aseguro que Pedro estaba orando en la cárcel. Aunque la Biblia no lo registre con lujo de detalles, él también estaba orando. Pero sucede que cuando la iglesia también intercede, esa oración se volvió más fuerte. Porque cuando la escritura narra de que el príncipe de Persia se opuso, cuando la bendición de Daniel Dios se la había enviado, esa oración tenía que atravesar, ¿verdad?, los aires para que pudiera llegar a donde Dios. Pero mientras más oposición hay, se requiere de más ayuda. Amén, Señor. Porque esa ayuda es lo que va a ayudar que toda esa oposición se desvanezca y la oración pueda entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando el proceso, si usted se da cuenta, luego que el proceso va ya casi terminando, el pastor nos dice, oren por su pastor. Yo sé que usted está orando, pero se requería una masa más grande, más intensa de oración. Porque cuando el proceso se está terminando, es cuando las cosas arrecian más fuerte. Entonces se necesita un nivel de oración más grande, más profunda, más intensa, para poder contrarrestar la oposición del maligno.
Entonces, si esa oración no tiene esa firmeza, entonces el proceso se dilata. Por eso Israel estaba en el desierto, y lo que pudo haber sido camino de 2 o 3 días, se volvieron 40 años. Porque cada uno estaba pensando lo que ellos querían. Cada uno estaba haciendo lo que le parecía. No estaban unidos. Estaban la multitud juntos, pero estaban desapartados. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que sucede. Este proceso se extiende cuando nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. Hay una serie de cosas que usted tiene que hacer, iglesia, para que Dios pueda obrar a su favor. Dice la Escritura que Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, y así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Ahora, eso trajo un resultado que está en el próximo verso. Se lo voy a leer. Y dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Tremendo, ¿verdad? Pero mientras había un pueblo allá abajo peleando, porque ellos estaban allá arriba en la cumbre, mientras más alto tú te posicionas, más cerca estás de Dios. No es que tú te vayas a un monte allá arriba, pero cuando tú vuelas alto, es cuando tú estás en oración constantemente. Mientras más en oración estás, más cerca estás del Padre. Porque la oración, aleluya, es lo que te va a llevar a pasar tiempo con Dios. Santo. Entonces dice la Escritura, porque Dios tiene evidencia para todo. Y dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Lo escribió. Porque cuando Dios, iglesia, hace algo en nosotros, Él lo escribe en el libro de nuestros corazones. ¿Verdad? Eso se queda grabado ahí en ese disco duro, en el cual usted, cuando es necesario sacar esa información del proceso que tú pasaste, vas a ayudar a otros a que puedan también permanecer en el proceso que ellos están pasando. Los procesos no son todos iguales. Hay procesos que son diferentes. Aleluya. Pero al final el resultado es el mismo. La victoria es de Dios. La victoria es de Dios, iglesia, no de nosotros. Todo lo que nosotros estamos pasando es para que Dios se glorifique. Es para que entendamos que solamente somos instrumentos de Dios para que su gloria se manifieste. Así que cuando usted esté pasando algo, un proceso, dice la Escritura, alégrese. Cuando por causa de Cristo usted está siendo vituperado, atacado, cuando usted está siendo herido por causa del nombre de Jesús, alégrese, brinque y salte, que es un proceso que va a traer victoria, un proceso que va a traer un testimonio que va a impactar la vida de los demás. Entonces dice la Escritura en el verso 15 que después de la victoria, Moisés hace un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. ¿Qué significa? El que pelea por mí. El Señor es mi bandera. Pelea por nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando en la antigüedad, incluso cuando los pueblos estaban peleando unos entre otros, una señal de que eso fue conquistado es que ellos ponían una bandera. La ponían ahí. Eso demostraba de que ellos vencieron en contra de ese pueblo. Cuando los astronautas iban a la luna, la primera vez que fueron, pusieron una bandera de que ellos llegaron, ¿verdad? Entonces, eso lo copiaron de la Biblia, porque eso estaba en la Biblia. Entonces, dice la Escritura que esto tipificaba, ¿verdad?, la victoria de Dios. Porque no fue porque la espada de ellos eran filosas. No era porque los hombres de guerra tenían experiencia en la guerra, aunque era necesario. No era que los del pueblo de Israel eran más fuertes. No era eso. Lo que pasa, iglesia, es que cuando Dios va delante de ti, todo el que está ahí tiene que caer. Todo aquel, dice la Escritura, que toda rodilla tiene que doblarse ante la presencia del Señor. Entonces, por eso fue que el pueblo de Israel pudo vencer. No había nada de ellos especial.
que pudo hacer que ellos ganaran esa guerra. Porque ellos, aleluya, solamente contaban con el respaldo de Dios. Si usted analiza, todas las guerras de Israel que ellos ganaron, ninguna la ganaron ellos. Quien la ganó fue Dios. No era que yo iba al gimnasio, iglesia. No era que yo era musculoso. Iglesia, era que el músculo mayor es Dios. Y Él es el que tiene todo el poder. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Él es el autor de todas nuestras victorias. Cada vez que pasamos por pruebas, Él está ahí. Él permite la prueba para Él glorificarse. Y qué privilegio que nosotros somos el instrumento. ¿No, usted no entendió? Qué privilegio que nosotros somos el instrumento que Dios está utilizando para Él manifestar su gloria. Eso es poderoso, iglesia. Porque imagínese el creador del universo, autor de todas las cosas, decir, te voy a usar a ti para que seas objeto que padezca por causa de mi nombre. Yo diría, vamos para allá, ¿verdad? Pero muchas veces lo que decimos, Dios, ¿por qué yo? Nos quejamos y decimos, Dios. Yo le voy a decir una cosa, no es que los procesos son fáciles, porque tal vez usted dice, no, tú lo dices porque tú no pasas por ahí. Yo he pasado por ahí. Todos los que estamos aquí hemos pasado por ahí. Hemos cogido muchas guerras. ¿Usted entiende? Pero cuando usted mira hacia atrás y usted dice, wow, Dios me sacó de ahí. Cuando yo pensaba que en esta prueba yo no la iba a pasar, Él se glorificó en mi vida y me sacó de ahí. Entonces, cuando usted analiza estas cosas, usted dice, wow, pero entonces es un privilegio estar en prueba. Entonces es un privilegio nosotros pasar por todas las cosas que estemos pasando. Hermana Evelyn, es un privilegio todo lo que usted ha pasado. Y yo analizo y digo, wow, ¿cuándo terminará la prueba de mi hermana Evelyn? No sé por qué Dios me está llevando ahí. Pero siéntete contenta, ¿verdad? De que Dios está manifestando su gloria en tu vida. Porque cuando la gente la ve a ella, ve el milagro de Dios hecho en su vida. Y aún siguen de pie. Eso es algo, hermano, mire. Eso es algo digno de admirar. Por eso es que el trabajo de nosotros es orar los unos por los otros. Cuando usted ora, iglesia, los unos por los otros. Mire, la causa por la cual muchas veces no podemos orar por mucho tiempo es porque nos olvidamos de orar por nuestros hermanos. ¿Me entendió? Porque si usted empieza por esa fila y empieza a dar uno por uno, yo le apuesto que usted dura 2 o 3 días orando. Entonces usted tiene que empezar a orar por su hermano. ¿Se da cuenta? Eso no me lo reveló ni carne ni sangre. La gloria del Señor. Aleluya. Entonces empiece a practicar esas cosas. Si usted quiere, venga aquí, mire, tiene una foto. Aquí la línea 1, la línea 2 y la línea 3. Y cuando usted está orando, usted coge esa foto y empieza. Apuesto que no se le va a olvidar. Hay que usar una estrategia, ¿verdad? Yo le puedo tirar la foto y se la mando. Para que no haya excusa. No, que los hermanos se fueron. Sí. Entonces, hay que buscar la manera, iglesia. Es necesario que usted empiece a buscar la estrategia del cielo para que usted pueda estar siempre. Porque si usted ora por 5 o 10 minutos, tal vez ora por un solo hermanito. Oh, exacto. Entonces, es una estrategia que podemos implementar. Yo eso me lo dijo Dios ahora. Yo voy a tirar una foto, dejar el celular y voy a empezar a orar por cada uno de ustedes. ¿Verdad? Es diferente cuando usted dice, Dios bendice a la iglesia, a cuando usted dice, bendice a fulano, bendice al otro, bendice a aquel, bendice bendice su familia. Los que están en este país, los que están en el otro país. Hermano, usted, mire,
usted va a llegar viejo orando y no va a terminar. Gloria a Dios. De oración con los nombres de la familia, de los amigos y de todo lo que están aquí. Entonces, mire, nosotros, eso es algo que tenemos que empezar a ejemplar, a ejercitar, ¿verdad? Porque en medio de la prueba se necesita ayuda. Es más difícil cuando usted está orando usted solo, a cuando hay un grupo orando por usted. Entonces Dios empieza a accionar, Dios empieza a obrar, empieza a glorificarse, empieza a obrar a favor de cada uno de nuestros hermanos. Muchas veces cuando no oramos por nuestros hermanos nos hacemos egoístas, ¿verdad? Solamente queremos las bendiciones para nosotros. Solamente quiero que Dios me sane a mí, que Dios me bendiga a mí, que Dios me dé buen empleo a mí, que Dios me dé todo lo mejor a mí. Aleluya. Y si es posible que nada más me salve yo. ¡Ay, no! Sí, porque así es que nos hacemos, iglesia. Cuando nosotros nada más oramos por nosotros, no queremos que nadie más reciba la bendición. Aleluya, Señor. Y es literalmente eso. Entonces tenemos que primero orar por los demás y orar por ti, de último. Si cada uno hace eso, nadie se va a quedar fuera de la oración. Porque si tú oras por 5, 6, 7, 8, 50 hermanos y de último ora por ti, cierra la oración contigo. Si aquel hermano hace lo mismo, él oró por ti de primero, pues tú estás en la primera fila ahí, ¿verdad? Entonces ejercitamos este tipo de estrategia y Dios, usted verá que va a bendecir a todo el mundo. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, iglesia, cuando ya yo siento que no tengo más nada que decir, yo me detengo. Eso no. Ya terminé. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. Póngase de pie. Aleluya. Denle un aplauso a Cristo. La gloria y la honra es de Él.